bienvenidos a Distintos Parecidos. Arrancamos este martes un nuevo programa después de este lunes feriado que hemos tenido en nuestro país. ¿Y por qué fue feriado? ¿Por qué? Porque el 12 de octubre se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Y esto no hace mucho que le decimos esa forma de denominarlo, porque hasta hace unos años atrás hablábamos del Día de la Raza, del descubrimiento de América, de la conquista de América, la colonización de América. Se fue transformando la manera de entender ese acontecimiento histórico. ¿Qué significa ese acontecimiento en la historia universal y qué significa también para nosotros? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo lo miramos? Y la pregunta es también ¿qué pasó? ¿Sí? Nos podemos empezar a responder esa pregunta también desde distintas visiones y entenderla a la historia. Vamos a empezar así, Distintos Parecidos. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Fiesta, conmemoración, a ver, ¿cómo describimos el día de mañana o cómo hay que sentirlo en todo caso? Bien, bueno, vos sabés que Fiesta Nacional de la Raza fue un decreto en 1917, del cual es responsable Hipólito Yrigoyen, y el contenido de ese decreto es tan interesante que realmente es objeto de estudio en las escuelas, porque él habla de ahí del genio, del prodigio hispano. Ahí bajen. Baja. Tamam, cái nào mà cơn. Đấy, các con về rồi. Các con về rồi. Em nói đi, không đi. Bien, ahí en el clip de inicio vemos otra forma de contar también, ¿sí? Esta historia, en este caso de una manera cinematográfica, que también tiene esa manera particular de contar y de posicionarse de una manera. Lo decía al principio, en Argentina desde el 2010 conmemoramos el Día del Respeto a la Diversidad Cultural a partir de un decreto presidencial en 1584 del año 2010 nuevamente, que fue firmado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo plantea como un día de reflexión histórica y de diálogo intercultural. Así le damos comienzo entonces a este programa dedicado a ese Día de Respeto de la Diversidad Cultural, y lo vamos a hacer con tres personas que nos van a hablar de la historia. Les voy a presentar a ellos. Está con nosotras Gabriela Curi. Gabriela, muchas gracias por estar presente. Ella es magíster en Historia, profesora de la Cátedra de Historia Argentina, Virreinal e Independiente, de acá de la casa, de la Facultad de Ciencias, de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Muchas gracias, Gabriela, por estar presente. También está con nosotros Sandra Pérez Estocco. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias por la invitación. No, de nada. Gracias por estar nuevamente aquí. Les recuerdo, ella es doctora en Historia, profesora en Historia Americana Contemporánea, también profesora de la Cátedra de Problemática de la Historia Americana. Bueno, nuevamente presente, muchas gracias. Y también está con nosotros Carlos Campana, periodista e historiador. Muchas gracias por estar presente. Gracias a ustedes por invitarme y bueno. Bien, arranquemos con esto, a ver cómo lo empezamos a explicar un poco. Y la primera pregunta que se me viene es entender esto del encuentro de dos mundos totalmente distintos, ¿sí? Un hombre europeo que llega a otro continente con otro hombre con otras realidades totalmente distintas. ¿Y esto cómo impactó en la historia universal? ¿Qué significó?
Bueno, la llegada del hombre europeo, sabemos que los europeos no fueron los primeros que llegaron a estas tierras, que no eran América, a este continente, pero la llegada del hombre europeo a estas tierras por equivocación, porque en realidad era Colón que buscaba una nueva ruta para llegar hacia las Indias, como le llamaban, o hacia la India, te encuentras con un continente, con una tierra absolutamente diferente a lo que él pensaba, de allí el nombre Indias. Y eso es encontrar este territorio con habitantes absolutamente diferentes, desconocidos. Eso va a ser algo, ¿cómo podríamos decirlo? Hasta choqueante, ¿no? Porque encontrarse con personas que ni siquiera las tenían tipificadas, ¿sí? Porque al negro sí, a las personas que vivían en Oriente sí, pero a este tipo de habitantes no. También este nuevo mundo, ¿sí?, que se encuentra, también significa, tiene un componente, mejor dicho, económico muy importante, por la extensión, por las características de flora y de fauna que tiene, tan diferente en toda su inmensidad, ¿no?, que todavía cuando llega Colón no lo va a notar, pero posteriormente sí. Va a significar para Europa algo, un antes y un después. Ese antes y un después del descubrimiento de América también va a marcar un antes y un después en la historia de la humanidad. Por lo tanto, podemos hablar en esa periodización tradicional que se hace de la historia, el comienzo de una nueva etapa que es la etapa moderna, ¿sí? Que tiene que ver con los descubrimientos y también con ese poder que tiene el hombre de hacer gracias a su razón. Bien, ¿qué le sumarías? ¿Qué coincidís con esto de choqueante? ¿Cómo lo ves? Claro que sí, por supuesto que el encuentro, ese encuentro de dos culturas, porque descubrimiento es un concepto que hace mucho tiempo ya ha sido revisado y superado, ¿no es cierto? Porque en todo caso unos se descubrieron a otros, ¿no? Es decir, realmente fue un encuentro. Pero también hay que ubicarlo en un contexto y en un paradigma completamente distinto al que nosotros hoy somos capaces de comprender, que está muy superado. Nosotros somos personas del siglo XXI, formados en el siglo XX, donde no aceptamos realmente la conquista, es un término que nos resulta incómodo, desagradable, nos parece que no es lo que corresponde, pero eso es porque nosotros lo estamos mirando hoy. Si nosotros nos ubicamos en ese siglo XVI y no tan atrás, hasta el siglo XX, las guerras, las conquistas territoriales estaban validadas internacionalmente, porque el encuentro de dos culturas, en términos más modernos, formaría parte de lo que hoy es la política internacional, ¿no es cierto? El encuentro entre estados o culturas diferentes. Nosotros hemos tenido que esperar hasta el siglo XX recién para que haya declaraciones que condenan las conquistas territoriales por la fuerza. Y nosotros hemos tenido en el siglo XX guerras incluso entre países americanos, en donde, no solamente, por supuesto, otras guerras en el mundo, pero sí, digamos, por citar algo bien americano en función de esta efemérides y de este tema que nos convoca. Por ejemplo, la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia. Recién en ese contexto empiezan a surgir en la política internacional y en el derecho internacional público una legislación que condena las conquistas territoriales realizadas por la fuerza. Pero hasta ese momento, y en el siglo XVI mucho más todavía, la conquista era parte de las dinámicas, de las políticas de expansión, digamos, de obtener otros territorios, de obtener otros recursos. Era una práctica, no estoy justificándola ni la estoy validando, simplemente estoy tratando de ponerme en el contexto del siglo XVI, donde Europa quería expandirse, donde había enfrentamientos entre los países europeos, estas monarquías, ¿no es cierto?, que cada una luchaba por ensanchar sus dominios. De hecho, se disputaron en algún momento hasta el mismo descubrimiento, exactamente, ¿no? Y había toda una serie de... En ese momento no estaba la Corte Internacional de la Haya como ahora, sino que era el Papa, las bulas papales, la que validaba y decía, esto es para usted, esto es para usted, es decir, era como que era esa autoridad supranacional que en ese contexto, y
no estoy diciendo que era lo mismo, pero bueno, era el organismo, digamos, si vale decirlo así, por utilizar, traerlo a la actualidad, era quien dirimía los conflictos internacionales entre los estados. Entonces, en ese marco, si uno ubica lo que la conquista significó en ese momento, es difícil, es muy difícil para nosotros entenderla y validarla hoy. Y por supuesto, sobre esa conquista, y así debe ser, porque el pensamiento, la historia, las ideologías no son inalterables, sino que van modificándose de un modo dinámico a través del tiempo. Quienes van escribiendo, quienes van revisando la historia, quienes van haciendo la historia, le van imprimiendo también sus imaginarios, sus valores, sus principios. De alguna manera, digamos, eso es lo que sucede. Un historiador ni del siglo XVI ni hasta la actualidad es absolutamente o químicamente puro. Siempre está contaminado por su horizonte de ideas, por su formación, por el lugar donde nació. Bien, vamos a ir viendo un poco también, ¿no?, cómo fue modificándose esa forma de contar la historia, ¿no? Un poco a eso que contás vos, Sandra. Carlos, te quería, en esta forma de introducción que le hemos dado al programa, ¿qué más aportarías en esto de la historia universal? ¿De qué significó? Claro, no, fíjate vos que fue muy interesante por el aporte entre esas dos culturas, ¿no? El hecho de que algunos frutos, como el caso de la papa, el tabaco, el cacao, fue muy apreciado en Europa. Entonces, ese intercambio inclusive fue no solamente cultural, sino también económico, que tuvo una incidencia muy grande y que en cierta medida, por mucho tiempo, bueno, el maíz inclusive, fue muy interesante ese intercambio económico que, bueno, por ejemplo, en Europa se realizó, viste, inclusive hasta distintas comidas, situaciones que fueron muy insertadas dentro de este contexto, digamos así, histórico en ese tiempo, ¿no? Claro. Así que bueno, ese es un poco lo que yo veo desde el punto de vista económico, ¿no? Bien. ¿Podemos ir un poco a la pregunta de qué pasó y que empiecen a contarse ustedes qué pasó en ese momento? ¿Cuál fue ese relato o qué pasó realmente, ¿no?, en esto de la revisión de la historia? A ver, el tema de decir qué pasó realmente entra en un campo en que... De debate total también, ¿no? Sí, pero es que es la subjetividad también, claro, porque el historiador nunca es objetivo, trata de ser lo más objetivo posible, pero están sus valores, sus creencias, sus prejuicios, ¿sí? Claro. Y también su formación. Entonces, al escribir lo vuelca todo ahí. Tenemos un relato donde pareciera que en esos momentos, yo no estoy hablando de la actualidad, porque en la actualidad, y esto también es una opinión personal y creo que concordamos, no se puede hablar de buenos y malos, ¿sí? Sino que se produce un choque entre dos civilizaciones absolutamente diferentes, ¿sí? Entonces el relato de uno y de otro es válido. Claro que es válido el relato de cada uno u otro. Bueno, de cada uno dependerá qué es dónde se va a posicionar en ese relato. Sí, como dijo Sandra, nos situamos en el siglo XVI y en la mente del siglo XVI, España no está saliendo de podemos decir, de lo que se estaba realizando, no es algo nuevo. La conquista es parte de lo que ha hecho Francia, de lo que ha hecho Inglaterra, de lo que ha hecho, bueno, Portugal, en África, bueno, ahora se traslada a América. Está bien y no, es conquista, hay muertes, claro que hay muertes, miles, cientos. ¿Sí? ¿Hay justificación para esa conquista? Sí, hay justificación, pero nosotros lo valoramos desde este siglo, desde el siglo pasado, lo vemos con otros ojos, ¿sí? José Martí escribió, mejor dicho, la América del Norte nació del arado y la América del Sur del perro de presa. ¿Por qué? Porque a América del Norte llegan colonos. ¿Pero por qué llegan colonos? Porque son perseguidos por su religión en Inglaterra. Llegan puritanos, llegan protestantes, bueno, calvinistas, porque son perseguidos por su religión y son colonos, son familia, que llegan a América después
después de Colón. Llegan conquistadores para hacerse la América, más allá de que no era América y después se va a popularizar el fare la América, ¿no? De los italianos, ¿sí? Del trabajo, de ganar dinero y llevarlo de nuevo a su país. Pero esto de conquistar, porque ven algo que está fuera de todo parámetro, ¿sí? La utilización de ornamentos de oro y piedras preciosas, por ejemplo, en Europa lo usaba la nobleza y los reyes. En América no, era algo común. No todos, obviamente, pero no se volvían locos, vamos a decirlo así, por el oro y la plata, ¿sí? O sea, hay todo un trasfondo económico, a mi entender, importante. Bien, perfecto. Bueno, no, yo coincido con lo que se está diciendo. Creo que hay una palabra que define muy bien, que tiene que ver con esa conmemoración que anteriormente se llamaba de la raza y hoy que es el respeto a la diversidad cultural. Y creo que ese concepto es el concepto de mestizaje. América, desde la conquista, en todo ese proceso de que significó, porque uno cuando lo enseña habla, ¿no es cierto?, descubrimiento, conquista, colonización, como 3 pasos o 3 momentos a partir del siglo XVI. Ese momento lo que implicó fue un fuerte mestizaje, lo cual no estoy diciendo que generó igualdad, ni mucho menos, ni homogeneidad, ni mucho menos, porque durante muchos años en términos de hoy, diríamos, se discriminó por el color de la piel, por la casta a la que pertenecía, por la pureza de la sangre, todo eso estuvo. Pero creo que si uno hace un recorrido de todo lo que es la historia de América y vuelve otra vez al siglo XIX, ¿no es cierto?, donde recién lo escuchaba al profesor Campana hablar de la importancia de la inmigración, ese mestizaje se vuelve a renovar, todo el tiempo se renueva la mezcla de la sangre en América, ¿no? En ese sentido, creo que es un concepto fundamental para entender, no digamos la raza en un sentido biológico, antiguo del siglo XIX, digámoslo en un sentido de diversidad cultural, pero el mestizaje es un concepto clave para entender América. Perfecto, con eso nos vamos a quedar y nos vamos a ir a un corte para enseguida continuar hablando acerca, bueno, de este efemérides y este acontecimiento histórico y también cómo desde el lenguaje le damos esa carga simbólica, cómo nos empieza a determinar la historia a nosotros y cómo determinamos nosotros también a esa misma historia. Y preguntar por esos mitos quizás o esas cosas que nos dijeron en la escuela y bueno, preguntarle a los historiadores si fueron tan así o no fueron tan así. Nos vamos a un corte y enseguida continuamos con más distintos parecidos. Seguimos en distintos parecidos. El día específicamente en el calendario ya pasó, pero nosotros estamos hablando del 12 de octubre, que en nuestro calendario oficial figura como el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Lo decíamos, desde un decreto presidencial en el 2010 se le cambia esta denominación al Día de la Raza. Y para tener en cuenta qué decía ese decreto, dice que habla o implica en algún modo dejar atrás esa conmemoración a la conquista de América y comenzar un proceso de valorización de lo que tiene que ver con la variedad de culturas de los pueblos originarios existentes ahí en el continente americano. Y también de los afrodescendientes, ¿no? Lo decían ustedes también en el bloque anterior, ¿no? Un poco sobre eso. Pero la pregunta en definitiva es, ¿esto empezó a ser así desde el 2010 o antes ya se empezó a revalorizar esa cultura? No, en primer lugar nosotros tenemos desde en el siglo XIX, cuando empiezan todos los movimientos no independentistas, son movimientos revolucionarios, formaciones de juntas, que después terminarán en la independencia de los pueblos, actuales países, ¿no?, que componen la América hispánica. Hay una reivindicación desde los mismos pueblos, ¿sí?, de las mismas naciones, hoy naciones, pero especialmente estamos hablando de la zona de México, de la zona de América Central, estamos hablando de Perú, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Bolivia, del norte argentino nuestro, bueno, valga la redundancia, donde la población aborigen es muy importante. Después,
bueno, la Argentina sufre, ¿no? Con la política inmigratoria, la llegada de inmigrantes masiva, tanto aquí como en América del Norte, en los Estados Unidos. Pero en el siglo XIX es muy importante, eso lo estábamos comentando, que después de la Revolución de Mayo, la Junta que se forma en 1810, se envían expediciones a diferentes partes de lo que era el virreinato del Río de la Plata para que enviaran sus diputados y se incorporaran a esta primera Junta. En una de esas expediciones, que va al Alto Perú, actual Bolivia, va al mando Castelli, que era el secretario en funciones militares. Cuando llega al Alto Perú, a Bolivia, el abogado da una declaración, la declaración de Tiahuanaco, en donde declara la igualdad de hombres blancos e indios, la igualdad ante la ley, la igualdad en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque en el Alto Perú era donde se producía el mayor abuso de los grupos que en esos momentos le decían indios, no le decían ni aborígenes ni pueblos originarios, ¿sí? Donde estaba instalada la mita, una forma de trabajo por turno, sin descanso, el yanaconazgo, la encomienda. Bueno, ¿cómo es recibido? Y con un signo de interrogación por parte de los encomenderos o de los que estaban a cargo de las minas o de los dueños, y un signo de interrogación por parte también de los pobladores nativos. ¿Cómo iguales? Si nosotros estamos trabajando para ellos, no vamos a ser igual. Esto quedó en la nada, o sea, que no tuvo repercusión, pero Castelli lo dijo, lo proclamó, porque estaba en su pensamiento y en su acción también, porque lo lleva a cabo. Belgrano, en el Congreso de Tucumán de 1816, antes de declararse la independencia, él presenta un proyecto, si bien no era diputado constituyente, presenta un proyecto en el que se coronara, porque la forma de gobierno era una monarquía parlamentaria, la única conocida, a pesar de que se hablaba de una república, una monarquía parlamentaria donde estuviera al frente de un monarca, el último descendiente de los incas. Y bueno, y que la capital estuviera en el Cusco. ¿Por qué? Porque consideraban que eran los verdaderos dueños de estas tierras. Y San Martín apoyó este proyecto, que no llegó a concretarse. ¿Y por qué no llegó a concretarse algo así? Porque la mayoría del Congreso estaba en contra de esto. Por ejemplo, decían cómo un cholo borracho o uno de la casta de los chocolates nos iba a gobernar. Entonces, bueno, era muy peyorativo. Era una sociedad en donde el blanco significaba ser blanco, significaba un estatus socioeconómico importante. ¿Se replicó algo como lo que nos está contando Gabriela en otros países de Latinoamérica en ese momento de conformación de los estados, estos pedidos? En realidad, bueno, yo la estaba escuchando muy atentamente a Gabriela y pensaba que en todo ese periodo que se da en el siglo XIX, luego de la Revolución y el nacimiento de los nuevos estados, de los estados-nación americanos, es lo que se conoce como el proceso de instauración de la modernidad. Y esa modernidad, entre sus bases, implicaba o traía consigo el liberalismo. Y dentro de esa cosmovisión liberal, realmente, ya hablando en el siglo XIX, ¿no es cierto? Ella ya ha hecho la presentación anterior, pero a partir de ese momento, ¿no es cierto? Esa instauración de la modernidad, ese proyecto liberal, lógicamente miraba al indígena como una... se hablaba incluso de las repúblicas y de la República de Indios, ¿no es cierto? Ese grupo que no estaba integrado en esos nuevos proyectos nacionales por idioma, por tradición, por usos, por costumbres. Fíjense ustedes, hasta los sistemas de producción y de tenencia de la tierra, esas tierras comunales o comunarias, ¿no es cierto?, o ejidos, como se llaman en algunos lugares. Era todo lo contrario a lo que el nuevo imaginario, los nuevos valores del liberalismo, basado en la propiedad privada, en el individuo. Es decir, la búsqueda todo el tiempo fue desarmar, desarticular todo lo que quedaba de esos pueblos indígenas. Y, por ejemplo, en muchos países, si uno revisa las historias nacionales, ¿no es cierto?, es difícil generalizar y decir un nombre, un año, un lugar, pero si uno va revisando las historias nacionales, va viendo cómo esos nuevos gobiernos, esos nacientes estados americanos, van legislando
en función de ir destruyendo, ¿no es cierto?, esas formas de producción, esos grupos que quedaban todavía trabajando la tierra en comunidad, ¿cierto?, cómo van tratando de terminar con eso porque entendían que era atraso, porque ahora las palabras mágicas eran la modernidad, el progreso, ¿no es cierto?, y lógicamente esos grupos dentro de estos estados que tendían a la modernidad implicaban atraso. Entonces continuaron siendo grupos marginales, grupos que no se integraron en los proyectos nacionales, no los integraron desde arriba y tampoco ellos pudieron muchas veces generar mecanismos, ¿no es cierto?, para defenderse y para integrarse. Ha llevado mucho tiempo ese proceso de instauración de la modernidad que uno lo puede incluso relatar hasta el día de hoy, cómo de alguna manera esos proyectos han ido tratando de cada vez incluir a más personas. Nosotros hoy estamos en una situación muy diferente en cuanto a la inclusión de lo que estamos hablando de las épocas revolucionarias o cuando nacen los estados americanos. Estamos a años luz, digamos, porque incluso había legislación en la que se hablaba de igualdad ante la ley, porque por ejemplo el liberalismo entre sus muchos principios hablaba de la igualdad ante la ley, se ponía eso en la Constitución, pero no se abolía la esclavitud. Claro. Entonces había como incongruencias muy fuertes. No. Haciendo referencia a lo que decía la profesora, el tema justamente del Congreso Nacional, vos sabés que hay un dato interesante que es cuando se produce el acta, o se imprime, mejor dicho, el acta de la independencia, hay una en quechua. Y es muy interesante porque, bueno, es como que le decía la profesora recién, hubo una cierta integración hasta por lo menos 1820, donde, bueno, ahí se produce toda una anarquía que lo conocemos como la anarquía del año 20, y ahí como que queda todo un poco así en incógnita, o sea, no se produce lo que vos estabas planteando, que era el hecho de si se había insertado o no. Y justamente Sandra hago alusión también el tema del progreso, año 1853 en adelante, entonces está en una política que se implanta, que justamente es la inmigración, claro, la inmigración europea, ¿no?, que va a tener cierta incidencia en nuestro país, no solamente por el tema de tipo poblacional, ¿no?, porque eso fue incrementando la población de nuestro país, sino también el hecho de traer distintas culturas. Recordemos que aquí hubo varias colectividades, ¿no?, el caso de la italiana, que fue aquí en Mendoza muy fuerte, la española posteriormente, después fue la francesa, la británica, y después vinieron otros que fue la alemana, la suiza, en pequeñas colectividades, pero que hicieron tuvieron mucha preponderancia, ¿no? Bien. Bueno, yo les quiero preguntar, porque ustedes han hablado y han traído el concepto de progreso. Y por ejemplo, en la escuela muchas veces, en las imágenes que nos mostraban de ese 12 de octubre de 1492, se hablaba de los pueblos recibiéndolos contentos porque nos traían el progreso, ¿no? Bueno, un poquito vamos a ir a desmitificar eso, a contar quizás, la versión que ellos nos puedan traer de esa historia, ¿sí? ¿Cuál es la imagen verdadera, ¿sí? Si era tan así, de los espejitos de colores y ese recibimiento de augurio frente a los conquistadores. Nos vamos a un corte y enseguida continuamos con más distintos parecidos. Último bloque de distintos parecidos, y se los adelantaba un poco en el bloque anterior. Remontémonos a cómo eran esas clases en la escuela cuando se acercaba el 12 de octubre. ¿Cuáles eran las imágenes que veíamos? ¿Cuáles eran los textos? ¿Qué nos contaban en esos textos? Y también los actos escolares, ¿sí? ¿De qué nos hacían disfrazar? ¿Qué nos hacían decir? ¿Cuál era la escena que se tenía que montar en el escenario de la escuela? Bueno, vamos un poco a eso. Y recién nuestros invitados hablaban de la idea de progreso, ¿no? Bueno, justamente en muchos de esos textos que leímos se hablaba de, cómo los pueblos y las civilizaciones presentes en este continente, recibían como una forma de festejo, ¿sí? al conquistador español, al conquistador europeo. ¿Cuánto hay de real en ese recibimiento festivo, Carlos? Las damas. Bueno, en realidad eso no es real, no hay festejo.
tengamos en cuenta que nosotros a la hora de la llegada de los conquistadores, estamos hablando del siglo XVI, tenemos dos grandes civilizaciones, no son los únicos grupos, pero estamos hablando de aztecas y estamos hablando de incas. Bien. Esos pueblos, para ser imperios, ¿sí?, van a tener que sojuzgar a pueblos más pequeños. Esos pueblos más pequeños van a estar en contra de esa autoridad que los sojuzgó, y los sojuzgó a sangre y fuego. No estamos hablando de pueblos tranquilos, eran pueblos guerreros, obviamente, porque si no, no podían haber formado imperios. Entonces, cuando llegan los conquistadores, con esas armaduras, con otro color de piel, con otro color de cabello, absolutamente diferente, en barcos, caballos, que no, aquí no existía el caballo, piensan que son, en algún momento llegan a pensar que son como dioses, pero no es que eso sea en forma permanente. Pero también piensan, ¿no? Y ahí entra la historia de Malinche, ¿no? Tan conocida la historia de Malinche, la princesa azteca, que habla náhuatl, el idioma de los aztecas, que ha sido tomada prisionera y va a ser la intérprete de Cortés. ¿Por qué? Porque ven en ellos la posibilidad de salirse, de desprenderse del yugo azteca en este caso, o del yugo inca, porque eran imperios con una fuerte presencia militar, ¿sí? Entonces, no los ven. Lograron gran extensión también. Claro, ¿no? por la extensión. Hay que pensar que el imperio inca iba desde el sur de Ecuador, ¿sí?, hasta el río Biobío o Maule de Chile. ¿Cómo hacía? Sí, tenía conocimiento de todo lo que pasaba el Inca, del norte al sur, la organización era perfecta. Entonces, ¿cómo hizo? Tuvo que sojuzgar a todos esos pueblos. ¿Lo hizo de buen modo? ¿Un trato? No, era sangre y a fuego, era lucha. Entonces, en los conquistadores ven eso, la posibilidad de terminar con esa, no es una alianza, sino con esa fuerza de presión. Bueno, se encuentran con que no, porque esa es la realidad. Se encuentran con que van a terminar pasando de un amo a otro, pero no otro amo que los va a sacar de su mundo, porque es la realidad, los saca absolutamente de su mundo, les saca su mundo, su cosmovisión, sus costumbres, que la siguen manteniendo. Y por eso creo que hablamos del respeto a la diversidad cultural, porque estamos reivindicando esos pueblos que perdieron todo, mantuvieron a través de sus costumbres ancestrales, a través de sus generaciones, trataron de mantener su historia a través de la transmisión oral, pero es de la reivindicación y el respeto por la diversidad cultural. Bien, expliquemos un poco cómo fue eso de que perdieron todo, a partir de qué factores fue que eso se fue generando, esa pérdida de los pueblos originarios. Bueno, lógicamente no fue una guerra o un encuentro simétrico, ¿no? Cuando hablábamos de que había sido un encuentro entre dos mundos, no fueron dos fuerzas simétricas. El hombre blanco, el hombre occidental traía una serie de elementos que rápidamente le permitió dominar, y en general durante todo este periodo que estamos hablando, esos grupos blancos que venían de la península ibérica y que después, bueno, fueron teniendo sus descendencias acá, que eran los grupos privilegiados, la élite, los nobles, los notables, eran un grupo pequeño en regiones, en estados, luego, ¿no es cierto?, de la independencia, con inmensas mayorías indígenas. Y eran pequeños grupos los que llevaron adelante, digamos, el proceso de dominación de todos esos grupos. De modo que aún así, aún con esa simetría, aún con ese, podríamos decir, utilizando un término, con ese pecado original, ¿no es cierto?, esta sociedad mestiza, como digo, heredó muchos valores que nosotros no los podemos negar tampoco. Es decir, nosotros hablamos un idioma, nuestra mezcla de razas, muchas costumbres, muchas ideas, incluso la religión, ¿no es cierto?, fue heredada de ese grupo blanco que tuvo una enorme fuerza. España tuvo una enorme fuerza cultural, independientemente de que uno pueda o no estar de acuerdo con todo lo que significó, lo que es innegable, porque uno no puede negar lo que la historia ha producido, no se puede ir hacia atrás.
dejó un legado cultural enorme. Sandra, quizás la pregunta un poco tomando lo que dice Gabriela, esto, bueno, un imperio inca tan grande, tan fuerte, y vienen de repente, uno tiene la idea de 3 carabelas y eso se pierde. No, bueno, ¿cómo llegamos a entenderlo? Eso se explica de la siguiente manera. En realidad esos grandes imperios fueron más fáciles de dominar que las pequeñas tribus. ¿Por qué? Porque en esos grandes imperios como el azteca, o el Inca, por tomar los ejemplos que se han hablado acá, una vez que caía, una vez que cayó Moctezuma en México, lo que hoy es México, o que cayó Atahualpa en lo que hoy es Perú, el imperio se derrumbó, porque era como un estado tan jerárquico, tan ordenado, que cuando la cabeza caía, todo el imperio se desarticulaba. Todo dependía del, dependía del Inca. Al caer el Inca, todo cae. Exacto, pero hubo otros grupos, por también mencionar y tomarme de lo que acaba de decir Gabriela, por ejemplo en Chile, de que ella habla del Biobío, los araucanos, por ejemplo. Todavía en el siglo XIX estaban luchando contra ese arauco bravío, porque los grupos que eran pequeños actuaban como pequeños satélites, como pequeñas tribus. Entonces, por más que uno dominara una, eso no significaba que las otras cayeran. Es decir, el funcionamiento fue mucho más difícil someter a aquellos grupos pequeños que derrumbar esos grandes imperios. Es una paradoja, pero es una constatación histórica, así ocurrió realmente. Digamos, esa sería la explicación, creo, a la pregunta que vos habías planteado. Sí, es para tratar de entender, ¿no?, esas imágenes que uno tiene también de esa forma de contar que hubo en su momento, de cómo había sido este acontecimiento, ¿no?, de ese mito. Ponele. Exacto, o sea que nunca vendieron espejitos de colores, sino que todo lo contrario. Sí, vos fíjate que, volviendo un poco a lo que vos planteabas del cómo tomamos nosotros el 12 de octubre con estas fiestas y demás, en realidad yo me acuerdo siempre en la primaria hacíamos las carabelas de Colón con las cascaritas de nuez. Claro. Y le ponías, viste, era bueno. Es más. Yo también lo hice, ¿no? Para que veamos también el tiempo. No. Bueno, y eso, viste, también, bueno, daba una cierta, o los actos escolares que se formulaban inclusive no te digo un endiosamiento a Colón, pero sí, bueno, como una figura muy preponderante dentro de lo que había realizado esa proeza, bueno, de descubrir, en teoría, como nos decían antes, América, ¿no? Y bueno, sí, esas cosas, viste, han quedado como muy reflejadas en el colegio. Yo calculo que, bueno, a partir de la ley que propuso Hipólito Yrigoyen en 1917, ¿no? Entonces, como que, bueno, eso se trasladó al colegio, a los colegios, y eso fue un poco también como la inserción que teníamos nosotros. Bueno, 12 de octubre se festejaba 14, imagínate vos, en 7 años de primaria, entonces 7 años viendo el tema de Colón. Después, por supuesto, descubríamos sobre los viajes y demás, ¿no? Pero bueno, ese era un poco así lo que se educaba en ese momento. Hoy por hoy distinto, ¿no? Hace un tiempo, no muchos años atrás, hubo toda una polémica que se generó en torno a la estatua que estaba de Colón, una escultura que estaba detrás de lo que es la Casa Rosada, mirando hacia el Río de la Plata. Esa escultura finalmente se sacó, estuvo mucho tiempo incluso volcada. En su lugar se hizo un conjunto escultórico también muy lindo, que era que conmemoraba a una heroína boliviana, Juana Zurduy. Y bueno, hubo toda una polémica y la comunidad española se sintió afectada. Finalmente la estatua de Colón hoy está casi frente al río, casi llegando a Aeroparque, ¿no es cierto?, mirando hacia el Río de la Plata, mirando hacia, digamos, el este. Ahí hubo toda una discusión que puso otra vez en revisión toda esta cuestión de si Colón sí, Colón no, qué significa, qué representa. Yo particularmente, por mi formación de historiadora, creo que no hay que restar. Es Colón, es Juana Zurduy, son todos, no hace falta sacar a uno para poner a otro.
porque están ahí, hay que analizarlos críticamente, hay que revisar todo el tiempo. La historia todo el tiempo se revisa. La historia no es un cuento que te cuentan y que está cerrado con un final. La historia todo el tiempo se está revisando. Yo personalmente, frente a esa polémica que se había presentado, yo decía, bueno, ¿por qué sacar a Colón? Es decir, si Colón formó parte de nuestro pasado, para bien, para mal, cada uno lo valorará o no en lo que corresponde, y por supuesto que Juan Azurduy merece también su lugar, pero como era justamente ese era entonces yo pensaba también cómo a veces nos cuesta a nosotros como sociedad sumar todos los elementos, porque sumar todos esos elementos históricos no significa que vos estás necesariamente de acuerdo con todos, ni con todos los momentos. Claro que uno no está de acuerdo con todos los momentos. La ideología, las ideas no permanecen inalterables en el tiempo, ni todas las generaciones piensan lo mismo de los mismos hechos. Pero no me parecía bien, hablando de que lo sacáramos a uno para poner a otro. Eso fue toda una polémica, ¿no? Va más allá del cambio de nombre, el Día de la Raza, el Día del Respeto por la Diversidad Cultural. Está bien que las palabras cargan con un significado muy importante, y es así, pero también las acciones, ¿sí? Porque podemos cambiarle el nombre, el Día de la Raza, el Día de Conmemoración, o el Día, vamos a poner, el Día de la Raza, por el Día del Respeto por la Diversidad Cultural. Y en la acción, ¿hay respeto por esos pueblos? En la acción, esos pueblos, ¿cómo viven? ¿Cómo viven los pueblos originarios en nuestro país? Sumidos en la pobreza, sin agua, sin luz, los usan para votar y los llevan, los traen, les dan de comer porque muchos gobernadores, especialmente los que están donde están ubicados estos pueblos en el noroeste y el noreste de nuestro país, los llevan en ómnibus o en tráfico o en lo que fuera, en algún transporte para que voten, les dan de comer unos días antes, unos días después, les dan una paga y después se olvidan. Entonces, ¿de qué nos sirve que hablemos del respeto por la diversidad cultural si alguien se porta mal y le dicen, es un indio? Bien, no hay respeto. Claro. Es más allá del título. Vamos a las acciones, que los gobiernos de cualquier color, ninguno se ha ocupado. Se sacó una ley en 1983 por el doctor Raúl Alfonsín para rescatar a la memoria y ayudar a estos pueblos. Quedó en la nada, quedó en una ley. Nada más. Ningún gobierno se ha puesto a trabajar, sino solamente hay iniciativas personales o de algunos gobernadores, algunos municipios que trabajan, pero nada más. No hay una política de Estado para ayudar a estos pueblos. Bien, ¿y cómo se puede hacer desde la misma historia y también desde el relato escolar, ¿no? Para ir virando hacia eso, ¿no? Hacia ese real respeto a que una denominación tenga concordancia con lo que pasa en una realidad. Visibilizarlos. Yo creo que es la acción lo que tenés que tomar. Y como bien dice la profesora, viste, nosotros los argentinos tenemos esa forma de decir, bueno, la famosa grieta, o sos de un equipo de fútbol, o sos de otro, o sos hincha de una marca de coche o de otra. Entonces, creo que nos cuesta mucho nosotros como argentinos poder insertarnos o insertar a estos pueblos originarios. Y es clave. Se utiliza a estos pueblos en las elecciones, que es lo más fácil para poderlos convocar, y después se olvida. Y creo que ahí está, ¿no? Creo que nosotros, tanto los docentes, somos los que tenemos, o los comunicadores, somos los que tenemos que dar la iniciativa a este tipo de a insertar a los pueblos originarios. Si no, es como que quedamos siempre en la buena intención, y eso es lo que nos pasa, porque no tenemos quizás también un proyecto a largo o mediano plazo. Y entonces creo que ahí es nuestra falla. Bueno, hoy por hoy lo estamos viendo en el tema económico, ¿no? Caer siempre en las mismas situaciones que decimos, bueno, pero esta película ya la vi hace 40 años, 50 años, 30 años, 20 años. ¿Cómo creen que, un poco ir a la escuela, ¿no? Porque recuerdo que también nos comentaban cómo eran las características de los huarpes, cuáles eran las características de los diaguitas, pero digo, en la real reivindicación de esos pueblos originarios, que algunos continúan y quizás ni siquiera los hemos visto desde sus características en una escuela, ¿sí? Para un examen. Sí. ¿Cómo se puede hacer para entender que eso es parte de la realidad?
Yo creo que lo que dijo Gabriela es la palabra clave. Hay que visibilizarlos, hay que conocerlos. Y es muy común, uno lo ha escuchado muchas veces, no pretendo ser original con esto, cuando uno dice uno tiene que conocer algo para amarlo. Si uno desconoce completamente la existencia, el funcionamiento, su cultura, su aporte, yo creo que hoy hay un reconocimiento, hay una revalorización. Lo que pasa es que eso no alcanza todavía. Yo creo que todavía hay que profundizar mucho más la legislación, incluirlos en un proyecto que respete esa diversidad, que no los desnaturalice, pero hay que resolver cuestiones tan básicas como dijo ella, desde los servicios públicos hasta las formas de tenencia de la tierra. Hay que visibilizarlo. Y no solamente eso, porque yo entiendo que la diversidad cultural atiende esta diversidad de los pueblos originarios, pero también entiendo que debe tomar en cuenta las distintas oleadas inmigratorias que nosotros tenemos. Nosotros en Mendoza tenemos una gran cantidad de inmigrantes bolivianos, tenemos una gran cantidad de inmigrantes chilenos, tal vez menos, tenemos muchos trabajadores peruanos, a la Argentina han llegado muchos paraguayos. Hoy están llegando muchos venezolanos, es decir, nosotros la Argentina del siglo XXI, digamos, está recibiendo una gran cantidad de inmigrantes de países de América y no sé hasta qué punto nosotros también estamos dispuestos, estamos abiertos a integrarlos, a incluirlos, a considerarlos. Si nos sentimos tan americanos, nosotros los argentinos hemos tenido una larga tradición de sentirnos a veces poco latinoamericanos y mirar más hacia Europa. Es probable porque muchos de nosotros, hablo en primera persona, procedemos de europeos, es decir, yo no tengo que contar muchas generaciones para atrás y así como me pasa a mí, le pasa a muchas otras personas. Entonces, yo creo que, por eso decía al comienzo, que en el mestizaje, en la aceptación de que somos una tierra, esta tierra de América que siempre ha estado, todo el tiempo, han venido oleadas inmigratorias como conquista o ahora en un sentido más moderno, a buscar trabajo, a buscar nuevas oportunidades, pero siempre, todo el tiempo, América está recibiendo y moviéndose y movilizándose. Y ahí te sumo, Sandra, no solamente una cuestión de procedencia, ¿no? Hablábamos también de esta importancia del relato que hemos escuchado durante tanto tiempo, porque esa reivindicación a lo europeo y porque este debate de qué nos sentimos, qué somos, ¿no? Durante tanto tiempo. En la Argentina somos, la mayoría somos descendientes de europeos o bueno, del Asia Menor, hablo de mi caso, por ejemplo, pero no hay una conciencia en general, estoy hablando, no estoy diciendo todo el mundo, en general no hay una conciencia de los habitantes de estas tierras, de los primitivos habitantes, que estas tierras en sí no nos pertenecieron, no pertenecieron a nuestros abuelos, tenían dueños. Y bueno, la conquista produjo esto. ¿Podemos juzgar con los ojos del siglo XXI la conquista? Sí, la podemos juzgar con ojos del siglo XXI. Y produjo una masacre. Con ojos del siglo XVI era una política absolutamente normal, vamos a ponerlo entre comillas, todos los países. Ahora, yo creo que la importancia está en reconocer al otro, en este caso, a los pueblos aborígenes, a los integrantes de estos pueblos, como otro que es igual a mí, que tiene los mismos derechos, que su color de piel no incide en ser que yo sea mejor o peor. Bien. Muchas gracias, Gabriela, por haber estado acá. Muchas gracias, Sandra. Gracias, Carlos, muchas gracias por haber estado presente. Bueno, y entendiendo esto, ¿no? La historia para poder reconocerla, para poder aceptarla, para poder revisarla, cuestionarla constantemente, porque es una manera de entender también la realidad. Esa, por lo menos, es la conclusión que saco yo de este programa, tratando de desmitificar un poco ciertas cosas que nos han contado y entender, ¿sí?, cuál ha sido el proceso de entendimiento de esta historia, desde dónde la hemos ido entendiendo. Repaso rápidamente las formas de denominaciones que hablábamos, que también es una forma de entender la historia, ¿sí? ¿Cómo se le dice a este 12 de octubre en otros países? Por ejemplo, en Bolivia se habla del Día de la Descolonización, hablamos del Día de la Raza y la Hispanidad en Colombia.
del Día del Encuentro de las Culturas en Costa Rica. Bueno, para entender, ¿sí? También hay otros países donde se sigue diciendo Día de la Raza, entendiendo la raza como otro concepto también que se explicó durante este programa. Gracias a nuestros invitados por haber estado presentes, a ustedes por habernos acompañado y nos encontramos mañana en un nuevo Distintos Parecidos. Chau, chau.